Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo 4 y le vamos a explicar acerca de las generalidades del contrato individual de trabajo. Nuestros integrantes son Fernández Joana, Espinosa Nicolás, Flores Adriana, Garcés Mateo, Gómez Micaela, Terán Isaac, Vallejos Johnny y Vázquez Renato. Contrato individual de trabajo. Es un convenio en virtud del cual una persona voluntariamente se compromete con otra u otras, que pueden ser persona natural o jurídica, a prestar sus servicios lícitos y personales bajo dependencia o subordinación y por el pago de una remuneración. Esto en concordancia con el artículo número 8 del Código de Trabajo. Quien presta el servicio lo denominamos trabajador, quien lo recibe y remunera empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. Se parte de lo que conocemos por contrato y relación de trabajo como acto por el cual una parte, que puede ser una o varias, se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, mientras que por otro lado es una prestación o ejecución de un servicio personal, material o inmaterial, continuado durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, dependiente y remunerada. Su naturaleza jurídica surge a raíz de que las prestaciones de servicio se regulaban por la figura del arrendamiento o locación de servicios previstos en el Código Civil. Posterior a ello, se lo pretendió encuadrar en figuras contractuales preexistentes tales como arrendamiento, compraventa, entre otras. Se considera que la energía de trabajo no es objeto de contrato y no forma parte de su patrimonio. La fuerza de trabajo se consume al momento de prestar servicios. Se contrapone al elemento específico del arrendamiento. La transferencia del uso y goce de la cosa arrendada no lleva a su destrucción y por tanto puede ser devuelta al empleador a la finalización del contrato. Tiene fisionomía jurídica propia, por cuanto tiene peculiaridades que definen su esencia y lo diferencian de otros tipos de contratos. Características. El contrato individual se caracteriza por ser personal, porque el trabajador es siempre una persona natural. Bilateral, porque los contratantes se obligan recíprocamente. Oneroso en el sentido de que cada parte recibe un beneficio de la otra, generalmente lucrativo. Conmutativo, ya que las obligaciones de las partes son equivalentes. Principal, porque subsiste por sí mismo. Nominado, debido a que tiene individualidad y denominación propia. De trato sucesivo, ya que se cumple y realiza al tiempo, y consensual porque se perfecciona por el solo consentimiento. Bueno, a continuación les hablaremos sobre los sujetos de la relación. Estos son personas e instituciones que intervienen en la formación de una relación laboral. Estos sujetos son el empleador, el trabajador y muchas veces el Estado. El empleador es una persona natural y aquella que da empleo. También es un sujeto activo de la relación laboral que se caracterizan estos por ser personas naturales, proporcionar trabajo, explotar una obra en busca de lucro, tener el poder para tomar decisiones en la empresa o alguna obra, cambiar de puesto a cualquier empleado. Mientras cuando hablamos del trabajador, es aquella persona que trabaja por cuenta del empleador, o de otra forma, aquella que trabaja también por cuenta propia. Estos también son los sujetos pasivos de la relación laboral. Existen los tipos de trabajadores: el manual, por fuerza de trabajo, por jornadas laborales; el intelectual, aquellos que tienen un título universitario; los de obra, que son obligados a realizar una obra determinada; los de servicio, aquellos que son pagados por alguna obra; los eventuales, que son trabajadores por contrato; los temporales, cuando mediante un convenio colectivo trabajan en ciertas ocasiones. Al hablar del Estado, podemos ver que éste actúa en función del empleador y explota a una persona o a alguna obra, que también puede ser como un sujeto activo de la relación laboral. A continuación hablaremos sobre el trabajador. El trabajador es la persona natural
o jurídica, que presta los servicios por cuenta u orden de otro. El empleador, antaño denominado patrono, pues su origen se remota en la época romana, donde se llamaba patrono al ciudadano que brindaba protección a una persona jurídicamente inferior, y luego al antiguo señor de un esclavo que había sido manumitido. Gracias a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a la Organización Internacional de Trabajo, este término se ha eliminado, pues resulta clasista, opresor e injusto para los trabajadores. Guillermo Cabanelas denomina empleador como la persona que emplea remuneradamente y con cierta permanencia a trabajadores subordinados a él, reconociendo así que el empleador es el acreedor del trabajo y deudor del salario, pues, así como está comprometido a reconocer con un salario a sus trabajadores, tiene todo el derecho a exigir que trabajen en su beneficio. Algunas legislaciones extranjeras denominan al empleador como dador del trabajo. Dentro de nuestro Código de Trabajo, en el artículo 10, se denomina empleador como la persona o entidad de cualquier clase que fuere a quien se preste el servicio. Se denomina empresario o empleador. La palabra empresario no es muy bien aceptada dentro de los juristas civiles, pues empleador no solo es un empresario, sino que también empleador puede ser una persona que ejerce jefatura de familia respecto a la persona trabajadora remunerada del hogar. Dentro del concepto que nos da el Código de Trabajo en el artículo 10, se reconoce que el empleador puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica. Y en el Código Civil, dentro de los artículos 1462 y 1463, se reconoce esta capacidad, pues pueden ser persona natural en la que sus relaciones con los trabajadores se regulan bajo el Código del Trabajo y persona jurídica tanto pública como privada, siendo la pública regulado por la LOCEP, tanto las relaciones con empleador con obreros y los obreros que sean contratados antes de actualizarla con anterioridad siguen amparados bajo el Código de Trabajo. Y privada, las relaciones de empleados y obreros se siguen sujetando al Código de Trabajo. Con ello, una persona jurídica pública que puede ser empleador se refiere al Estado, a los consejos provinciales, a las municipalidades y demás personas jurídicas. Claramente, sus relaciones con los empleadores pueden estar reguladas tanto por la LOCEP como por el Código de Trabajo, como antes explicó mi compañero. Y las personas particulares empleadoras pues están reguladas por el Código de Trabajo. El representante. El representante es la persona que se hace cargo de la gestión de los negocios de otra por cuenta y riesgo de esta. La representación puede ser legal, voluntaria o convencional. Convencional o voluntaria, que viene a ser el apoderado, mandatario y agente oficioso. Estos no son trabajadores y por ende no están sujetos al Código de Trabajo, pero dentro del artículo 2020 del Código Civil se establece que el mandato es un contrato por el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Además, dentro de nuestro Código Civil también, en el artículo 2186 y 2187, se nos habla sobre una representación voluntaria o convencional, que es el cuasicontrato de la agencia oficiosa, también llamado la gestión de negocios ajenos. Todo esto amparado bajo el Código Civil. Ahora bien, dentro de nuestro Código de Trabajo, en el artículo 36, se nos habla sobre los representantes de los empleadores, que sería una forma de representación legal. Son representantes de los trabajadores aquellos directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común. Es así pues que se les confiere responsabilidades solidarias a favor de los trabajadores. Pero, aunque estos trabajadores cumplan con cargos de dirección y tengan un poder exclusivo dentro del régimen, no se les llamaría mandatarios, sino que siguen siendo empleadores. Así pues, si estos empleados resultaran condenados al pago de obligaciones laborales que corresponden al empleador, podrían repetir contra este y tendrían las obligaciones correspondientes.
Así también, dentro del artículo 36 del Código de Trabajo, se nos refiere que no es obligación del trabajador saber cuál es la persona que ejerce la representación judicial de una empresa o institución para poder arremeter una acción contra éste. Basta solamente que la demanda se dirija contra las personas que ejercen funciones de dirección y administración. Esto dentro de un fallo de triple reiteración, siendo jurisprudencia en nuestro Código de Trabajo. Los contratistas tienen un rol muy importante, ya que no son representantes ni simples intermediarios, siendo así que estas son las personas que contraen la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno por un precio determinado, siempre asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad técnica y directiva. En cuanto al beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio, este deberá ser solidariamente con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a las que tengan derecho los trabajadores. La sustitución de estos contratistas no afectará a los contratos existentes, ya que el sustituido seguirá siendo solidariamente responsable con el nuevo contratista por las obligaciones derivadas de los contratos o de la ley, nacidas antes de la fecha de sustitución hasta por el término de 6 meses y concluido este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo contratista. Las personas que pueden contratar son todos los que la ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Esto se encuentra en el artículo 1461 de nuestro Código Civil. En cuanto a las relaciones con el dueño de la obra, estas se regulan según el sector laboral. En este caso, si son del sector privado, serán reguladas por el Código Civil, mientras que si son del sector público, serán reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se denominan actividades complementarias aquellas que realizan personas jurídicas con su propio personal y ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de la empresa usuaria. Constituyen actividades complementarias de la usuaria las de vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. Estas prestadoras son con el fin de evitar el costo y tiempo que supone capacitar a los trabajadores. También se sabe que las prestadoras proveen por corto tiempo de trabajadores altamente capacitados y especializados. Bueno, en cuanto a la autorización para la realización de actividades complementarias, con vigilancia en todo el territorio nacional tendrá validez de 2 años la primera vez que se la obtenga, de 5 años adicionales en la primera renovación y transcurrido este periodo será de tiempo indefinido. El Ministerio del Trabajo será el encargado de autorizar el funcionamiento de las empresas que se constituyan con el objeto único y exclusivo de dedicarse a la realización de actividades complementarias, encargándose de su control y vigilancia permanente a las direcciones regionales de trabajo, las cuales organizarán y tendrán bajo su responsabilidad los registros de compañías dedicadas a actividades complementarias. También se sabe que sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realiza la actividad complementaria será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales. Las prestadoras de actividades complementarias figuran en el artículo 3 del Mandato Constituyente número 8. En cuanto a los trabajadores de las empresas contratistas de actividades complementarias, de acuerdo con su tiempo anual de servicios, estos participarán proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las empresas contratantes, en cuyo provecho se prestó el servicio. Si las utilidades de la empresa que realiza actividades complementarias fueren superiores a la de la usuaria, el trabajador solo percibirá estas. Ahora bien, el tema a continuación son los intermediarios laborales. Ellos eran personas jurídicas que contrataban los servicios de uno o más trabajadores para ponerlo a disposición de otras personas denominadas usuarias. Ellos respondían de manera directa y principal ante los trabajadores, mientras que los beneficiarios de los servicios lo hacían solidariamente. Los usuarios determinaban la tarea y supervisaban la ejecución de las mismas. El máximo que se podía contratar era el 50% de los trabajadores. Dicho límite no operaba cuando se trataba de la iniciación de actividades de nuevos usuarios, como eran instituciones del Estado en actividades agrícolas y de la construcción.
Ahora bien, los tercerizadores de servicios complementarios. De igual manera, eran una persona jurídica que con el personal ejecutaban actividades complementarias de otra empresa. La relación laboral existía exclusivamente entre la tercerizadora y el personal. Se consideraba actividades complementarias de la usuaria de las vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería, mantenimiento, limpieza, entre otras cosas de apoyo. Bueno, a mí me tocó la colocadora de empleos. La colocadora de empleos es aquella persona natural o ya sea jurídica que llega a ofrecer servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo. Se entiende por agencias de colocación aquellas entidades públicas o ya sea privadas, con o sin ánimo de lucro, que en armonía y en su caso contribuciones con el servicio público que emplea o realizar actividades de intermediación laboral, que tengan como objeto facilitar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y proveer a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus exigencias y necesidades. El objeto del contrato individual del trabajo. El objeto del contrato individual de trabajo es la ejecución laboral con remuneración. Esto tomando en cuenta que la actividad debe ser totalmente lícita, como determina el Código de Trabajo, que es prestar sus servicios lícitos. En conclusión, el objeto de los contratos de trabajo se refieren a los servicios lícitos personales, para que se determine la relación laboral. Por ello hay que tomar en cuenta tres aspectos básicos, que son la voluntad de las partes, la subordinación y una remuneración, siempre y cuando ésta sea lícita. Obligaciones del empleador. Existen tres tipos de obligaciones que las vamos a ver a continuación. Obligaciones pecuniarias. Se refiere a que el empleador está en la obligación de pagar todos los beneficios que determina la ley. Entre ellas encontramos una remuneración justa, es decir, que se debe pagar por lo menos el salario mínimo unificado, que este año es de 400. 13º y 14º sueldo, fondos de reserva, utilidades, jubilación, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, indemnizaciones, compensaciones, entre otros. Obligaciones ético-jurídicas. Se refiere a las obligaciones de proteger la salud, la vida y los bienes de los empleados, pues debe existir un ambiente laboral seguro. Otra obligación ética jurídica es de la asistencia. Esto depende del tipo de trabajo que se realice. Por ejemplo, si las labores se desempeñan en lugares aislados o de difícil acceso, el empleador debe garantizar la alimentación, el hospedaje, el equipo adecuado de vestimenta, transporte, entre otros. Obligaciones especiales. Estas están sujetas a la disposición de la ley. Por ejemplo, en el Ecuador se debe contar con un porcentaje mínimo de personal femenino. También se debe contratar el 4% de personal que posea algún tipo de discapacidad. Llevar un registro especial de los trabajadores adolescentes. Prohibiciones del empleador. Estas se dividen en dos categorías, principales y especiales. Principales. Estas están encaminadas a proteger la remuneración del trabajador. Estas son: no se puede imponer multas que no estén previstas en el reglamento interno. Tampoco se puede retener más del 10% de la remuneración mensual por concepto de multas. El único caso donde se podrá retener la remuneración es por concepto de pensión de alimentos. Tampoco se puede sancionar al trabajador con la suspensión de su trabajo. Y por último, no se puede exigir o aceptar del trabajador gratificaciones por admitirlo en el trabajo o por cualquier otro tipo de motivo. Prohibiciones especiales. No se puede exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo, ya que esta es obligación de la empresa proveer todo lo necesario. Tampoco se puede cobrar al trabajador intereses cuando se le ha facilitado un anticipo de su remuneración. Hacer propaganda política y religiosa entre los trabajadores. Aunque vemos que esto es muy común hoy en día, puesto en tiempos de campaña, por lo general se les obliga a los trabajadores a que salgan a apoyar a un determinado candidato o partido. Sin embargo, como podemos observar, esto está terminantemente prohibido. Y por último, tenemos la prohibición de obstaculizar a las autoridades de trabajo las visitas o inspecciones. Obligaciones y prohibiciones del trabajador.
Ser el contrato de trabajo un contrato conmutativo, el empleador al igual que el trabajador comparten obligaciones y prohibiciones. Dentro de las obligaciones del trabajador distinguimos dos clases, las obligaciones principales y las obligaciones especiales. Como obligación principal tenemos el prestar servicio o ejecutar la obra en la forma, tiempo y lugar convenidos. Luego tenemos el dar aviso en caso de faltar al trabajo, para que el empleador sepa cómo reaccionar frente a esta falta de personal. Por último, tenemos el trabajar en situaciones de peligro, el tiempo que se requiera para atender la emergencia. Un claro ejemplo de esto es la actual emergencia sanitaria por la que pasa el país, donde el personal de salud de primera línea lo debe atender. Ahora, como obligaciones especiales tenemos las obligaciones ético-jurídicas, desempeñar el trabajo con diligencia, esto es hacerlo con esmero y cuidado. Luego tenemos la obligación de la obediencia, que es acatar las órdenes de los superiores, observar el reglamento interno y respetar las medidas de seguridad e higiene impuestas por el lugar de trabajo. Por último, como obligación especial tenemos la lealtad, que comprende no hacer competencia al empleador, el guardar secretos técnicos de fabricación, informar sobre peligros a la vida dentro del lugar de trabajo y restituir y conservar los materiales usados dentro de la jornada laboral. Ahora, dentro de las prohibiciones principales tenemos abandonar el trabajo sin causa legal, es decir, sin una causa estipulada dentro del contrato de trabajo. Luego está el suspender el trabajo, salvo el caso de huelga que es un derecho de los trabajadores. Luego está el presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes. Aunque bien estas enfermedades deben tratarse como problemas de salud públicos, los trabajadores no pueden acudir en estos estados al trabajo. Por último está el poner en peligro su seguridad, lo de los compañeros o la del mismo lugar de trabajo. Para finalizar, nos encontramos con las prohibiciones especiales. Estas son tomar sin permiso los útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados, es decir, robar instrumentos de trabajo. Luego está el portar armas durante la jornada de trabajo a no ser con permiso. Está claro el ejemplo de que los guardias de seguridad podrían portar armas por la índole de su trabajo. Luego está el hacer colectas en el lugar de trabajo, que se resume en pedir dinero. Usar útiles y herramientas suministrados por el empleador a otros usos, es decir, usar las herramientas de trabajo en beneficio propio. Por último, tenemos hacer competencia al empleador en su área económica. Gracias.